La muerte es una conversación que a mí me pone muy sensible, me da muchos nervios, me da como mucha angustia, no sé, por todo lo que ella significa. Sin embargo, una enfermedad como el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa, obligó a la periodista Claudia Palacios a verla de frente y a hablar de esto. Claudia, gracias por estar acá y sinceramente, ¿qué significa para ti la muerte? Sinceramente, Cris, la muerte es una realidad que nadie puede esquivar y por eso el propósito que yo tengo en este momento es invitar a la gente y darle herramientas para hablar a tiempo de envejecimiento, enfermedad y bien morir. Sí, vamos a poner a la gente en contexto y es que doña Tere, tu mamá, sufrió esta enfermedad ¿por cuántos años? ¿Por 13, 14? 13 Bueno, años desde que fue diagnosticada, pero en realidad ella antes de ser diagnosticada ya tenía algunos años de una sintomatología que hoy sé que claramente pues eran síntomas de Alzheimer. hoy, ¿cómo detectar, cómo hablar del Alzheimer, Clau, cuando tú me dices esto? Dices, pasaban cosas en la casa y no sabíamos que era Alzheimer y ya luego nos enteramos que esta es la enfermedad. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles eran esos signos de alarma que de pronto uno a veces no ve, sino que uno dice, ay, no, es un olvido, o a mí me pasa, mira que este libro yo lo leí y cada página me hacía reflexionar aún más, porque a veces yo digo, ¿el celular dónde es que está? El celular lo tengo ahí al lado mío. Yo digo, pero no sé, me hace dudar mucho leer todo lo que escribiste tú ahí. Sí, tampoco hay que entrar en paranoia, ¿no? Digamos que por la actividad que solemos tener, donde uno está atendiendo tantas cosas al mismo tiempo y todas las distracciones eh, que el cerebro, a las que el cerebro responde, pues por toda esta cantidad de información a través del celular y demás, entonces uno tiende a ser más despistado y a tener ese tipo de olvidos como el que tú dices. Pero eso no quiere decir que haya que normalizar los olvidos o que haya que relacionar necesariamente que si voy ganando edad, entonces voy perdiendo capacidad de atención y voy perdiendo memoria, Que eso es muy frecuente en que lo es muy general. frecuente. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo en realidad puede haber un problema? Y lo dice en mi libro Hola mami, que hubo mi hija, una de las personas a las que entrevisto, que es una geriatra, y es cuando esos olvidos hacen que la persona empiece a perder su capacidad de funcionar, de hacer lo que le gusta hacer, lo que debe hacer, porque generalmente uno ante un olvido, uno dice, bueno, yo sé que se me van a olvidar estas cosas, entonces yo hago una lista, entonces Yo, ya la persona toma una medida para contrarrestar el olvido, no deja, eso no impide que seas funcional, ¿sí? Pero si ya ni siquiera te acuerdas de que tienes que hacer una lista o haces la lista pero no la sigues, ahí es como algo algo está pasando. puede estar pasando. ¿Qué fue lo primero que pasó con doña Terry que tú dijiste, no es normal? O sea, ella era una persona activa. Sí, siempre fue muy activa, siempre fue muy funcional, siempre fue muy autónoma, muy independiente, y, pero también siempre fue despistada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que una vez siendo yo niña, ella andaba conmigo para arriba y para abajo, yo era la mayor, entonces me llevó a comprar los regalos de Navidad, entonces se demoró muchísimo y yo me puse a jugar entre los vestieres y demás y de pronto la gente del almacén ya iban a cerrar, dicen, ay, doña María Teresa dejó la niña, mi mamá ya se había ido No, y no se había acordado de que me había llevado a mí. Entonces cuando ella llegó a la casa, mi papá le dijo, ¿y la niña? Y mi mamá, ¡ay, la niña! Entonces ya en ese momento en el almacén se habían dado cuenta de que mi mamá había dejado la niña y llamaron a mi casa y entonces ya dijeron, vení, aquí está la niña. Y mi papá dijo, sí, ya María Teresa se devolvió por ella. Entonces, cuando uno tiene una mamá que le pasan esas cosas, pues, y empieza mi mamá a tener unos ciertos despistes, obviamente muchos años después, pues simplemente fue como, mi mamá está más despistada que de costumbre, ¿sí? No era como, uy, hubo un cambio abrupto, sino que, pues, era como se estaba recrudeciendo un comportamiento que era más o menos habitual en ella. Entonces, por eso también creo que, por lo menos en mi caso, yo lo tomé como simplemente eso, mi mamá está más despistada que de costumbre. Pero ya cuando
ya no podía mantener conversaciones con ella porque ella estaba hablando y de pronto se le iba la paloma en la mitad de una frase con mucha frecuencia, o se le olvidaba, empezaba a decir la palabra y se le olvidaba como la terminación de la palabra. A mi mamá le dio algo que no es tan usual en los pacientes con Alzheimer al inicio, que se llama afasia, que es que pierden la capacidad de hablar. Entonces, esa fue como una primera manifestación muy clara de que algo más allá de un mero despiste estaba sucediendo. No obstante, como no vivía con ella, mis hermanos y yo no vivíamos con ella, pues digamos que nos tardamos tiempo en entender que eso no estaba aislado, sino que estaba asociado a otras cosas y que entonces había que tomar medidas, pero era muy difícil decirle a una persona tan autónoma, pues vamos al neurólogo, que de pronto usted está enferma o está demente, ¿sí? Claro, no, y las personas adultas, o sea, que son mayores ya de la tercera edad, no se toman bien eso y ya están cansados de los médicos. Para uno como hijo también es complicado, claro. Entonces, cuando determinan esta fascia, o sea, cuando ocurre esto, ya se dan cuenta que el dictamen es Alzheimer. Sí, hay que llevarla al neurólogo y el neurólogo dice, pues sí, ella lo que tiene es la enfermedad de Alzheimer. Y pues yo en ese momento hago lo que yo generalmente hago ante todas las situaciones de la vida y seguramente por mi formación como periodista, que es de qué se trata esto, hay que entenderlo, hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces yo leo libros y pienso, bueno, esto sencillamente es una cosa que no tiene cura. Y ahí empieza, no es que empieza, pero hay como cierta evidencia de que cada quien vive las cosas de una manera muy distinta. Hay quien desde el momento uno dice, no, hay que tener esperanza, se va a curar, busquemos el aceite de coco, busquemos el no sé qué, el menjurje, recémosle mucho a Dios. Y yo, que soy católica, que me gusta también como la alimentación natural y todas esas cosas, pues lo que digo es, pues aquí hay una realidad y es que esto, por más que hagamos cosas, no va a ir para atrás, va a ir en evolución y va a ser difícil. Ahora, uno dice va a ser difícil, pero cuando las cosas empiezan a pasar, entiende lo que es realmente la palabra difícil, porque uno no se imagina cuando sabe que es una enfermedad que no tiene cura y apenas está empezando, lo que es que en determinado momento pues la mamá ya no pueda hacer cosas que antes hacía o que ya no pueda, por ejemplo, comer con los cubiertos o que ya necesite ayuda para todo el aseo personal o que ya pues la persona se vaya borrando y que de pronto ya un día no lo reconozca uno, ¿sí? Ahí es que uno ya dice, oh, ya sé de qué estamos hablando cuando digo que esto, cuando al leer supe que esto iba a ser una cosa no solamente irreversible, sino muy difícil. Claro, tú has sido una mujer súper disciplinada en este ejercicio, Claudia. Digamos que uno tiene una visión diferente a los demás, lo que tú decías, ¿no? Pues por el ejercicio que nosotros hacemos. Cuando tú empiezas a enterarte, te das cuenta de lo que es, ¿qué sentiste tú, Claudia? No, pues mucha tristeza porque comprender, digamos, asimilar que esa persona que uno ama, que esa persona con lo que uno, porque uno siempre con la mamá, por más que tenga una buena relación, yo con mi mamá tenía una relación, digamos, de camaradería y de sociedad en cuanto a lo que era sacar a la familia adelante, ¿sí? Pero no teníamos una relación entrañable de mamá e hija, con ternura, con esas cosas, porque mi mamá conmigo no, era una persona que fue muy estricta, exigiendo resultados, y entonces yo también fui así con ella, fuimos muy partners las dos, pero muy duras las dos. Entonces cuando ya llega ese diagnóstico y yo entiendo que el tiempo se acabó y no alcanzamos a ser amigas, y yo empiezo ya por la edad a la que tenía cuando ese diagnóstico llegó, como a ser consciente del gran tesoro que es que uno pueda tener en su madre a una amiga. Y la vida me está diciendo, ya no van a alcanzar, ya no van a alcanzar porque ya ella se va a empezar a borrar, ya no va a pasar. Eso es triste, eso es sumamente triste. Y pues viene momentos en los que uno pues pelea con Dios porque pues yo decía, pero esto es una injusticia tan grande, una mujer como mi mamá, tan trabajadora, todo se merecía menos esto, ¿no?
ella tenía en este momento que estar recogiendo los frutos de su cosecha y no pues viviendo esta cosa tan horrible. Y al mismo tiempo también pues ya empieza esta cosa de uno decir, bueno, ¿de qué se trata esta situación? ¿Qué significa cuidar a una mujer que se está muriendo todos los días un pedacito de ella? Y mi decisión fue, lo que significa cuidar a una persona así es mantenerle su autonomía lo más posible y su dignidad hasta en los aspectos más pequeños. Entonces por eso yo, por ejemplo, no peleaba, pero sí, digamos, hacía algo cuando en el marco del cuidado se tomaban decisiones que mi mamá no hubiera tomado, ¿sí? Cómo curarle un dolor de cabeza. Mi mamá se hubiera tomado 2 Dolex, no se hubiera tomado una agüita de nada, porque ella tomaba Dolex, ¿sí? Cómo cortarle el pelo. Mi mamá no se lo hubiera cortado así, se lo hubiera cortado así. No es decirle simplemente a un peluquero, venga, córtele el pelo a esta señora. No, es córtele el pelo como a ella le gustaba verse. Y así, ¿sí? Y eso empieza a pasar y se va pasando el tiempo y de pronto pasan 13 años y eso se vuelve algo que cada cosita que parece menor acumulada en el tiempo se vuelve pues como de gran magnitud y una carga humana fuerte, muy fuerte. Claudia, en el libro, cada vez que tú narras como cada vez que tú intentabas hablar con ella y explicarle lo que era el Alzheimer, ella decía, yo no estoy enferma, yo quiero ver crecer a mis nietos. Nunca finalmente pudiste explicarle lo que iba a pasar para tomar una decisión que finalmente nunca se tomó, como fue decir, yo decido esto, si tengo esta enfermedad, quiero que mi final sea de esta manera. Es que eso era un tema del que nosotras no hablábamos de esa manera. Nosotras sí hablamos en diferentes momentos por cosas que vivíamos, pues era muy claro que mi mamá no quería llegar a una situación como esa y tuvimos una tía que se enfermó de cáncer, que tuvo una digamos, decadencia muy triste. Mi mamá siempre decía, ay, Diosito, acuérdate de Silercita, llévatela ya. Y si ella veía una persona de edad avanzada que no podía ser autónoma, que estaba al cuidado de otros, hasta para su higiene personal, mi mamá decía, ay, no, yo no quiero eso. Pero nunca íbamos más allá, como de pensar, eso nos puede pasar acá y entonces tomemos decisiones ya para que, si eso sucede, tal y tal cosa. Exacto. Eso nunca tuvimos esa conversación. Y cuando recibimos el diagnóstico, ya yo entiendo también que no vale la pena ponerse a explicar, y eso me lo explica la geriatra, ¿no? En algún momento en que, por ejemplo, a mi mamá hubo que quitarle las llaves del carro porque ella sentía en poder salir, prender el carro y salir, esa autonomía. Y cuando nos empiezan a decir, no, es que su mamá se mete en contravía, no, es que su mamá... Entonces decimos, pues hay que quitarle la llave del carro. Y para mi mamá eso fue una cosa horrible, le dolió mucho, pero yo entiendo perfectamente que es que para ella era perder autonomía, que era algo por lo que ella había trabajado toda la vida. Y en algún momento yo sí trato de explicarle, mami, es que usted tiene... Y ella no, como que yo la sentía que no me entendía, ¿sí? Entonces yo consulté a la geriatra y me dijo, Claudia, no vale la pena que tú le expliques nada porque el cerebro de ella ya no te va a comprender. Y ella puede ser que en ese momento cuando tú le estás explicando y ese pedacito de lucidez que tiene, al tú decirle eso le genera un sufrimiento muy grande porque mire, usted está perdiendo su capacidad intelectual, su autonomía, pero además a los 5 minutos, a los 10 minutos ya no va a acordarse y ya no va a saber, entonces ¿para qué causarle ese sufrimiento? Entonces, sí, el punto ya no era explicar la enfermedad, ya era más bien como desde el amor, desde la creatividad, desde la no racionalidad, tratar de sobrellevar cada situación. En ese momento, Claudia, ¿era ya tarde hablarle de un tema como la eutanasia? ¿Tú ya lo habías pensado antes? No, yo no lo había pensado. Y, claro, hubiera sido tardísimo. Yo nunca le hablé de eso ya después de que ella recibió el diagnóstico, pero es que yo tampoco pensé en eso en el momento cero de haber recibido el diagnóstico. Yo empiezo a pensar en eso
cuando yo empiezo a ver el deterioro de mi mamá. Porque cuando ella recibe el diagnóstico, pues ella de todas maneras era una persona que se bañaba sola, que podía salir a caminar pues en el campo, que es donde vivía, que ella podía jugar con la lorita, jugar con el perrito, comer por sí misma, comer lo que le gustaba, si tenía sed, servirse un vaso de agua, o sea, todavía tenía esa autonomía y si quería, no sé, en su finca cambiar esta flor por otra, también lo podía hacer. Digamos, las cosas que en ese momento para mi mamá eran su vida, ella las podía seguir haciendo a pesar de no poder hablar bien y a pesar como de a veces tomar unas decisiones un poco raras. Pero cuando yo empiezo a ver por ahí, tal vez unos 2 años después del diagnóstico, ya un deterioro que para mí era empezar a borrar lo que mi mamá decidió ser en vida, ¿sí? Ya no tener autonomía, ya no tener voluntad, ya no poder hacer su voluntad. Ahí es que yo digo, uy, Dios mío, esto no es digno, esto no es lo que mi mamá hubiera querido. Ahí es que yo empiezo a pensar, no. Y empiezo y les planteo a mis hermanos pues que hablemos con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente para que nos orienten. Llevo unos neurólogos posteriormente pues a la casa también para que nos digan cómo va a ser el final. Y ya cuando el neurólogo nos dice, mire, el final de una persona con Alzheimer generalmente es por una de 2 razones. Ahogamiento, porque la persona broncoaspira y entonces se ahoga. Yo lo viví en mi familia con un tío. O infección, ¿no? Infección ya sea porque no se le cambia el cuerpo, la posición, entonces le sale una escara y se infecta, o porque no se le puede hacer bien el cuidado, digamos, de la caja de dientes y entonces se infecta. Entonces, en ese momento, pues lo que le recomendamos es ponerle cuidados paliativos para que la persona no sufra y ya muera, o eutanasia si la persona ha decidido antes. Entonces yo digo, wow, ¿y cuánto tiempo va a pasar para llegar allá? ¿Y qué va a pasar mientras llegamos allá? Dicen, no, pueden pasar 10 años. ¿Y qué va a pasar mientras llegamos allá? Un deterioro permanente. Y ahí es que yo digo, ahí es que yo empiezo a pensar en eutanasia y a mirar posibilidades, pero pues no. Digamos que había una única posibilidad, que era poner una demanda que llegara a la Corte Constitucional para tomar la decisión a través de terceros, o sea, a través de sus hijos. Que todos estábamos de acuerdo en que mi mamá nunca hubiera querido llegar ahí, todos. Pero en lo que no estábamos de acuerdo era en dar el paso, ¿no? Algunos estábamos de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, entonces si no estábamos los 4 en la misma página, pues no se podía hacer. Bueno, las cosas ya pasaron como pasaron. Había desacuerdo entre ustedes, Claudia, pero hoy, después de todo, de escribir este libro, de haberlo vivido, ¿tú crees que tú hubieras tenido el valor de verdad de decirle, mamá, esta es una posibilidad? Porque digamos que cuando las cosas pasan y ya no hay nada que hacer, uno dice, si hubiera hecho esto, quizás la realidad habría sido otra. Uno siempre se cuestiona, pero tener el valor también, Claudia, porque es lo que yo digo, por ejemplo, sé que es lo mejor, digamos, yo lo veo igual que tú, porque una persona no merece tampoco estar así, y para uno es duro verla así, saber que no era lo que ella hubiera querido para su vida, pero tener el valor de decirle, mira, esta es una opción, no sé hasta dónde uno de verdad tenga la fortaleza para decir esto. Cris, por eso es que el propósito del libro no es simplemente contar una historia o una parte de mi historia con mi mamá y de la historia de Alzheimer de mi mamá. Ese no es el propósito del libro. El propósito del libro es darle herramientas a las personas para que tengamos como sociedad, como familia, como individuos, conversaciones y reflexiones a tiempo sobre envejecimiento, enfermedad y bien morir. Es tonto pretender que con una persona que está perdiendo sus facultades mentales uno y además sería cruel, ¿no? Sería como también un aprovechamiento, porque yo no sé si la persona siquiera me está entendiendo y de pronto la llevo a firmar un documento sin que ella entienda lo que está firmando, entonces eso ya incluso pues traspasa los límites éticos. Pero es también muy difícil a una persona simplemente porque te estás empezando a enfermar o porque estás volviéndote vieja, entre comillas, entonces empezar a decirle, oye, ¿a ti te gustaría que te aplicaran la eutanasia o no sé qué? No, eso es una conversación que hay que tener a tiempo.
¿Qué quiere decir tener esa conversación a tiempo? Esa conversación a tiempo la debemos tener desde que empieza la mayoría de edad, porque es que no hay que estar viejo para morirse. En el diagnóstico, digamos. No hay que estar viejo para morirse. Uno puede morirse por un accidente, por un tropezón, por un siniestro Sí, vial. en cualquier segundo. Y uno puede quedar en condiciones en las que autónomamente no puede tomar una decisión, así tenga 20 años. No tiene que tener 80 y no tiene que tener una enfermedad. Entonces, por eso es que yo, así como hay una ley que sacaron hace unos años que es todos somos donantes de órganos, a menos que hayamos dicho que no queremos serlo. Entonces yo también creo que como Estado deberíamos promover la conversación de cómo hacer para que a todos se nos preguntara, no sé, una vez al año cada que vamos al médico, o cada 5 años, o cada que nos hacen el examen de médico para entrar a una empresa, por ejemplo, que sea parte del protocolo, que a uno le pregunten, claro, pues si uno está ante X situaciones, si uno prefiere todo el esfuerzo terapéutico, o prefiere cuidados paliativos, o prefiere eutanasia, o prefiere asistencia médica en el suicidio, que son las opciones que hay de muerte digna. Entonces, pero es a tiempo, no es que porque tú ya te estás volviendo viejo o porque de pronto tú ya te vas a empezar a enfermar, ven, te pregunto eso, porque eso ya es pues humanamente muy complejo de o con el procesar. Diagnóstico, que fue como yo pensé, porque encima de decirle tienes Alzheimer y esta puede ser una posibilidad, sí, yo una creo vez que es dime muy si cruel. quieres que te hagan la eutanasia, o sea, no. No, pero uno consciente, digamos, a la persona le cuesta mucho, a la persona que tiene la enfermedad, pero uno que está consciente, que digamos está del otro lado, entiende que esa puede ser una opción. Esta es una conversación, Claudia, que tú ya has tenido con tu hijo y con tu esposo, porque tú ya tomaste esa decisión. ¿Cómo fue esa conversación con ellos, que vivieron esto contigo? No, pues es que no, cuando uno vive esto y tiene la oportunidad de conversar del tema, y aquí voy a abrir un paréntesis en la respuesta para decirte una cosa que a mí se me abrieron los ojos cuando yo escribí un par de columnas sobre mi mamá, en algún momento una que se llamó Desear la muerte de la mamá, de la mamá, y después ya cuando mi mamá murió, mi madre ha terminado de morir. Toda la gente que me escribió por Instagram, toda la gente que en la calle me paró, que en los eventos me paró y me decía, gracias porque usted con lo que escribió nos ayudó a hablar de algo que no nos atrevíamos a hablar en mi casa y que algunos pensábamos y estábamos de acuerdo, o no estábamos de acuerdo, pero por lo menos hablamos. A lo que voy con esto es que nosotros tenemos que perderle el miedo a hablar de una cosa que es inevitable, que es la muerte. Y la muerte nadie tiene garantizada que vaya a ser esa muerte tranquila, que uno se acostó a dormir y quedó dormidito. No, a veces las muertes son largas, dolorosas, penosas. Y esto hay que hablarlo porque es una cosa a la que nadie le va a poder hacer el quite. Pero el mejor momento para hablarlo es cuando uno está sano, cuando uno está joven, cuando uno está súper consciente. Entonces, en nuestra familia, me hablo de mi esposo y de mi hijo, ver a mi mamá muriéndose durante 13 años, pues no hubo que forzar ninguna conversación, simplemente fue algo que salió y que por lo menos nosotros tres sí estamos de acuerdo en que no queremos pues como vivir esa situación, y eso nos llevó a que firmamos nuestra voluntad anticipada. Cada uno firmó lo que quiso, ¿sí? Es que eso no es decir, firmar un documento de voluntad anticipada sobre muerte digna no es decir eutanasia, sí, punto. No, uno puede escoger entre quiero que me hagan todo el esfuerzo terapéutico porque yo soy una persona, lo que sea, hiper mega religiosa, temerosa de Dios, porque si Dios le dio al ser humano la inteligencia para desarrollar un respirador artificial y no sé qué, pues a mí no me importa estar 20 años solamente respirando y ya. En ese caso tome precauciones para dejarle el dinero a su familia para que lo mantengan a usted en esa condición. Eso también es muerte digna, porque cada persona tiene su definición de lo que es vida digna y muerte digna, ¿sí? Pero lo importante es dejarlo por escrito, manifestar, autenticado, para un acto de amor propio, de conservar esa voluntad, pero también por un acto de respeto a la familia, que es la que luego sufre mucho en las controversias que se presentan sobre qué hacer con una persona que está muriendo. De acuerdo, yo creo que esto pasa mucho cuando los papás empiezan a envejecer
y las cosas empiezan a cambiar porque llegan las enfermedades y la verdad es que esa conversación en un país como este no se tiene. Por eso te lo preguntaba, porque son temas que no se tocan y deberían y es necesario hablar de ellos, precisamente por esto. Claudia, ¿cuánto influyó tu mamá en tu vida? No, pues 500%, o sea, de verdad que... Y entre más crezco, más me doy cuenta de la influencia de mi mamá. Porque, porque sí, mi manera de vivir la vida con tanta libertad, con tanta autonomía en absolutamente todo, en el plan de carrera profesional, en mi relación con las relaciones de pareja que yo he tenido. Cuando yo miro hacia atrás en los aciertos y errores que yo he cometido, veo ahí a mi mamá, veo los aprendizajes basados en sus errores, veo también los aprendizajes basados en sus aciertos, veo los retos basados en que uno repite pues mucho de lo que ve. Sí. Y veo también digamos, la fuerza, sobre todo, una fuerza muy poderosa para sortear cada cosa que se vaya presentando. Eso es completamente una herencia de mi mamá. Mi mamá era una mujer absolutamente fuerte en su carácter, muy determinada, muy ambiciosa, pero ambiciosa en el sentido de la alegría de ella era lograr las cosas por sus propios medios y lograr cosas que para el entorno en que ella nació y creció, pues eran cosas enormes. O sea, ella hizo un salto cuántico en materia de situación socioeconómica, por ejemplo. Ella nació en un hogar muy, muy pobre y pues sin haberse convertido en una persona rica ni millonaria, pues era una calidad de vida muy, muy distinta y eso lo hizo a punta de su trabajo, nadie le regaló nada y esa era la ambición que ella tenía, digamos, salir adelante, pero nunca quería o sea, le parecía aburrido como que todo fuera la posibilidad de que alguien le regalara, ay, me consigo un marido rico. No, nada que ver, nada más lejano de lo que mi mamá era. Y eso lo vi yo, lo valoré yo y lo repito yo. Claudia, justamente esa fortaleza que fue de generación en generación te hizo la mujer que hoy eres, con el carácter que tú también tienes. Pero sabes que las personas fuertes también pierden su fuerza. ¿En qué momento tú sentiste que se te acababan las fuerzas, que ya no podías más? Pues, ¿qué te digo yo? Pues si me estás preguntando respecto a la enfermedad de mi mamá, para mí fue frustrante no poder encontrar una salida cuando ya no estábamos mis hermanos y yo de acuerdo en qué era lo que había que hacer con ella, ¿sí? Entonces, pues ahí yo ya sabía que en vez de estar luchando por tratar de hacer que se hiciera lo que yo sabía que hubiera sido la voluntad de mi mamá, fue como resignarme a simplemente esperar. Y esa palabra en mí, o ese concepto en mí, es un concepto muy difícil de llevar. A mí no me gusta resignarme, no fue lo que yo aprendí de ella tampoco. Entonces eso no fue que me llevara a que se me acabaran las fuerzas, sino como a tener un estado de, esta no soy yo, ¿sí? Esta persona que simplemente espera, esta persona no soy yo. Ahora, eso me dejó aprendizajes también, porque pues uno no lo puede controlar todo. Pero pues sí, tal vez así lo veo para responderte, que no es como que se me acabaron las fuerzas, sino yo tengo la fuerza pero no puedo hacer nada con ella. Qué impotencia. Es frustrante. Qué impotencia. Claudia, ¿cómo ha sido tu relación con Dios? Digamos que cuando yo tengo eso, porque yo pues tengo también una mamá con un carácter muy fuerte, también he tenido, digamos que eso de ella, la herencia de ser fuerte en todas las situaciones de la vida y ser determinada. Cuando yo escuchaba eso, y no sé, por eso quizás leer este libro fue para mí como que me hizo reflexionar muchas cosas. Y te pregunto porque cuando las fuerzas se me acaban en diferentes situaciones de la vida, porque digamos que uno crece como puedo con todo, como mamá, como mujer, y es como uno le da, rema, pero hay momentos en que definitivamente a uno se le acaban las fuerzas. Yo me aferro a Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Pues es una relación de fe, o sea, yo creo en Dios
y aprendí a creer en Dios desde muy chiquita, por el colegio en el que fui educada, por mi mamá no tanto, sí era como la que repetía las cosas típicas de si Dios quiere o sí, rece un Padre Nuestro, esas cosas, pero no fue como que me lo inculcara mucho. Pero sí, en el colegio religioso de monjas, sí, sí digamos que tengo unas bases muy fuertes de fe. Ahora, me he alejado y me he acercado. En algún momento de mi vida fui más que todo muy mariana, de rezar el rosario todos los días. He experimentado un milagro y entonces eso así me aleje a veces, como que no me estoy alejando porque no crea, sino que me estoy alejando por perezosa, digamos, pero no porque no crea. Eh, pero yo, francamente, en este momento de la vida y después de la muerte de mi mamá y rezar y orar a mí me sirvió muchísimo para procesar el duelo y esa pérdida. Entonces en este momento estoy muy, digamos, en gracia de Dios, ¿no? Como congraciada con Dios y siento que esa es una fuerza muy importante para mí para vivir. No, yo sí, es la rama que yo cojo porque de verdad que uno necesita. Tú me decías al principio de esta conversación, tuve unas discusiones con Dios, ¿cómo fueron esas conversaciones con Él y qué era lo que te daba tanta molestia? No sé si entender que lo que tú me decías, que esto es injusto y como haz algo o ayúdame, no sé. Sí, eso, lo que era muy injusto. Yo decía, es que no puede ser, ¿sí? Mi mamá ha sido una persona trabajadora, una buena madre, entregadísima a nosotros, y si comparaba incluso pues con otras mujeres cercanas de la familia o pues de amistades o de la zona donde vivíamos, yo decía, mi mamá es mucho mejor como todo, como mamá, como trabajadora, además le ha tocado sufrió violencia intrafamiliar, o sea, ¿dónde está por lo menos una compensación para esta mujer que fue tan buena hija, tan buena mujer, ¿sí? ¿Y por qué esto? Que es como un castigo, ¿no? Porque claro, uno formado en la fe, pues aprende del castigo y de la recompensa. Entonces, sí, yo decía, esto no puede ser, y entonces me enojaba y pues yo nunca he cogido a Dios a decirle, ¿por qué tú haces? No, eso no. Pero sí tenía mentalmente como esa cosa de, pero qué injusticia, esto no está bien, no me parece. Pero al mismo tiempo también en medio de toda esa tristeza y de cada uno de esos momentos tan duros de ir viendo a una persona que uno ama morirse lentamente, pues el refugio era Dios. Ahí llegaba Entonces, la reconciliación nuevamente. pues yo no sé si reconciliación, O como pero la paz. sí, sí. Claudia, hablabas de un milagro, digamos que vivirlo, eso aumenta la fe, pero reconocerlo es muy importante, entender que tú estás viviendo un milagro. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Cómo fue ese milagro? Y cómo tú entiendes, dices, esto es un milagro de Dios. Sí, no, eso es algo que yo no quiero compartir. Eso es algo eh, para mí es claramente un milagro, pero, pero sí es una cosa que yo me reservo para mí. No pasa nada, te entiendo perfectamente. Cuando tú te das cuenta que tú viviste un milagro, Claudia, ¿cómo lo entendiste? ¿Cómo supiste que eso era un milagro, digamos? Pues porque no había manera de que sucediera si no era porque, o sea, no No era era viable. no era viable de otra manera. Solamente tiene una explicación basada en un milagro. Y además, yo me encomendé a la Virgen cuando estaba atravesando determinada situación y recé mucho y le pedí mucho que pasara X cosa y eso pasó. Entonces, pues para mí, pues claramente eso es un milagro. Entendiste que era un milagro. Claudia, hoy ha pasado más de un año de la muerte de tu mamá. ¿Cómo ha sido ese duelo para ti? ¿Cómo han sido estos días ya sin ella en este plano, sin verla? Porque finalmente pues ella estaba ahí cuando tú ibas, la visitabas, la veías. Pues esto tiene etapas, es un aprendizaje también porque yo nunca había experimentado el duelo y pues no con alguien de mi familia y con alguien como la madre. Han pasado varias cosas, Cris. Yo desde el momento en que mi mamá, pues ya cuando estaba muriendo,
yo tenía esta doble cosa, ¿no? El agradecimiento porque ella ya estaba dejando de sufrir, ya había dejado de sufrir, y ya se había acabado como todos esos 13 años de una cosa, es que uno lo dice fácil, pero son 13 No. años de una muerte permanente. Entonces yo estaba aliviada por eso, pero también estaba muy triste porque ya era como, uy, ya ni siquiera está el cuerpo, ¿no? No era que a mí me gustara ver el cuerpo de mi mamá así, ¿no? Pero No estaba, podías ir y verla. me daba mucho dolor verla como estaba, pero es raro explicar, es difícil de explicar porque no es que yo quisiera seguir teniendo el cuerpo de mi mamá ahí así simplemente para verla, no. Pero se siente diferente cuando ya no está siquiera el cuerpo, ¿sí? O sea, ya uno como que el cerebro dice, ya no está, ya se murió del todo. No es que porque usted ya la lloró durante 13 años y ya lloró cada una de sus muertes, ya esta no es nada, no, esa es mucho también. Entonces es como una muerte que termina de englobar todas las otras muertes previas. Entonces se siente muy triste también. Pero hay una cosa bonita que ha pasado y es que con el paso de los meses yo he podido empezar a recordar a mi mamá antes de la enfermedad. Porque cuando uno tiene una persona durante 13 años que está muriéndose en lo intelectual, en lo espiritual, en lo mental, en lo físico, pues esa es una imagen muy fuerte. O sea, además mi mamá al final pues queda en un estado cadavérico, o sea, realmente es como un esqueletico forrado en piel, entonces esa es una imagen muy impactante. En la medida en que pasa el tiempo, en que ya ella no es, su cuerpo no está, yo empiezo a acordarme de cómo era mi mamá antes de enfermarse y empiezo a recordar su mirada, su sonrisa, el sonido de su voz, y eso es bonito, eso me, la, me ha hecho, pues de alguna manera, eh, recuperarla otra vez, y eso también es bonito. ¿Cuál es el recuerdo más lindo, Claudia, que tú atesoras así en tu corazón, que te quedas ahora que puedes verla? Mira, yo tuve una conversación con Eva Rey. Eva también perdió a su mamá y me decía, Cris, en este momento no puedo recordarla en un momento distinto a su enfermedad. La recuerdo sin pelo, en fin, porque ella sufrió de cáncer. Pero hoy que tú tienes la posibilidad de eso, ¿cuál es el recuerdo más hermoso con el que tú te quedas, Claudia? No, pues hay muchos recuerdos lindos. Mi mamá era una persona muy, ya tenía unos ojos verdes muy expresivos, entonces digamos que esas caras de ella, esas miradas de ella cuando pasaban cosas lindas, como que nos podíamos reunir todos en la casa, ¿no? Porque ya cuando los hijos se van y cada uno vive en un país diferente y no sé qué, el hecho de que podamos coincidir todos en una Navidad o en algo así, pues eso no era muy usual, pero cuando pasaba, mi mamá estaba muy feliz y eso se le notaba en su mirada, en las cosas que hacía para que todos nos sintiéramos bien. A mi mamá le gustaba bailar y no era que anduviera bailando por ahí, sí, pero yo hacía fiestas para reunir a la familia más ampliada y a ella le fascinaba como ese bullicio y esa locura y todo eso, y eso también pues era muy especial, pero sobre todo eh, lo que ella alcanzó a vivir con sus nietos, especialmente con mi hijo que pues es el nieto mayor, verla de abuela y verla en una ternura que yo no le conocí conmigo. Iba para allá. Eso también fue como un descubrimiento muy bonito, eso digamos, me compensó un vacío que yo tenía pues con mi mamá de mi infancia. Sí, yo leí eso en el libro y decía eso, ¿cómo sería? Me ponía en tu lugar y yo decía, ¿cómo sería para ti verla en su ternura con tu hijo, viendo una faceta diferente de ella, de la misma mujer que era estricta contigo y rígida, y ver que tenía su lado dulce con su nieto? De hecho, su sueño era ver crecer a sus nietos. Los otros nietos de cuántos años No, muy estaban para ese chiquitos. momento. No, ellos no pudieron disfrutarla prácticamente nada porque es que entre mi hijo y los siguientes nietos hay 10 años. Uy, no. Entonces ya cuando mi mamá se enfermó, mi hijo tenía, o cuando recibimos el diagnóstico, mi hijo tenía como 13. Entonces los otros tenían 3 añitos, un añito, entonces pues no, y además vivían más lejos, entonces no alcanzaron realmente a disfrutarla. Mi hijo sí, entonces él tiene recuerdos lindos de ella,
pero no, a mi mamá se merecía mucho más poder disfrutar de esos nietos. Claudia, ¿cómo fue para ti escribir este libro? Porque yo creo que es una catarsis de todas maneras, empezar uno a recordar cosa por cosa, para ti esas conversaciones, yo decía, ¿cómo hace esta mujer para escribir estas páginas? Pues, Cris, yo tenía también esa necesidad de conversar con mi mamá después de que ella ya no estaba. Digamos, yo con mi mamá dejé de conversar hace muchos años, pues porque por su enfermedad ella perdió el habla y perdió también pues la capacidad de pensar y de tener una conversación. Entonces, durante el proceso de duelo, yo empiezo a conversar con ella, ¿sí? Y por ejemplo, mi mamá murió en mayo y en noviembre yo fui a la casa a limpiar la casa, a sacar las cosas, a ver qué había para botar, todas esas cosas, ese proceso. Y me fui por tierra y cuando me fui sola con el perro y cuando yo iba llegando al Valle del Cauca, yo siempre que estuve en los 5 años que estuve en la universidad estudiando en Bogotá, yo siempre viajaba en bus, pues no había plata para avión ni nada de eso, yo siempre viajaba en bus a Palmira y viajaba siempre por las noches porque me gustaba llegar como a la madrugada. Y los choferes de Expreso Palmira, cuando uno iba entrando al Valle del Cauca, que ya había olor a cañaduzal y todo eso, ponían una canción del grupo Nietzsche que a mí me fascina, que hace parte de mi banda sonora, que es Ya vamos llegando, me estoy acercando. Entonces, cuando yo me fui en noviembre con ese propósito de limpiar la casa en el carro y voy entrando al Valle del Cauca y empiezo a sentir el olor a cañaduzal, yo quería oír esa canción, pero ya era tarde, ya eran como no sé, la 1 de la mañana, las 12 de la noche, una cosa así. Entonces yo no quería parar en la carretera para buscar en el celular la canción para ponerla, pero sin embargo traté de hacerlo mientras iba manejando y no la encontré. Y entonces prendí la emisora y estaba sonando esa canción. Y yo dije, esto es como mi mamá aquí. Entonces yo empecé a hablar con ella, ¿no? Yo empecé a hablar con ella como una loquita. Yo le dije, mamá, vos fuiste la que me mandaste pusiste esta canción en esta emisora en este momento, ¿sí? En ese momento. Entonces yo tenía ese tipo de conversaciones con ella, o sea, me pasaban cosas y le contaba, ay, mira que renuncié al programa en el que estaba en el RCN, me mamé, sí, tenía como que me encontraba en cualquier momento pensando sobre una situación que estaba viviendo, pero no pensándola sola, sino en conversación con mi mamá. Y ahí decidí empezar a escribir esas cositas. Y cuando ya escribí las primeras 10 conversaciones, como mi editor en Planeta me había dicho que me sugería escribir un libro sobre este tema, yo le dije, ¿qué te parece este formato para un libro? Conversaciones con mi mamá, para irle contando a la gente como momentos que me parece que pueden ser útiles para otras personas que estén viviendo situaciones similares, más 3 entrevistas en profundidad para dar herramientas, información y demás. Y me dijo que sí. Y entonces arranqué y claro, pues, claro que hubo momentos de mucho llanto mientras estaba escribiendo, hubo más momentos de llanto mientras estaba revisando. Releyendo esto. No, es que yo me imagino esto. Mira, de verdad se me conmueve el alma. Se me caen las lágrimas de estar, yo te imaginaba y yo decía, esta mujer, ¿cómo hizo para hacer esto? Y cuando uno lee y vuelve y lee, digo, no. Además, porque cuando uno escribe un libro, no es que uno lo escribe y ya lo entrega y chao. Tú lo revisas. Pero además se lo mandan a uno revisado por el editor, uno vuelve y lo lee todo. El editor lo somete a la correctora de estilo, la correctora de estilo hace su trabajo, vuelve y lo devuelve a uno. O sea, después de que yo entregué el libro, yo lo volví a leer 3 veces más, ¿sí? Entonces, cada una de esas lecturas fue muy tremenda emocionalmente, más tremenda que la escritura. Y luego yo decidí presentar el libro con un recital en el que yo me animé a cantar, que era algo que yo no hacía. Yo cantaba en el colegio, pero yo no cantaba, yo dejé perder ese talento. Y cuando mi mamá se enfermó y ya no pudimos seguir hablando, a mí se me ocurrió cantarle y eso nos permitió mantener una conexión porque ella me seguía más o menos la colita de las canciones. Entonces yo dije, yo creo que una manera excelente de presentar este libro es cantando. Entonces me inventé un recital, tomé clases de canto, hice pues toda una puesta en escena para interactuar con el público, para hablar con mi mamá, con una foto que yo puse de ella ahí en su finca. Entonces todo el proceso de preparación del recital
En las No. clases de canto yo lloraba y lloraba y yo le decía a mi profe, a Isabela, que es cantante también, yo le decía, Isa, porque ella salió conmigo al escenario, yo le decía, Isa, tú vas a cantar. Cuando yo me quiebre. Sí, no, yo le decía, no, ¿sabes qué? Yo me quedo callada y tú cantas, porque yo creo No que va a no tener voy a la ser fortaleza. capaz, a pesar de todas las clases que he tomado. Y ella, que también es psicóloga y es maravillosa, me decía, tú sí vas a poder. Y me ponía a hacer ejercicios y demás, y yo pude. ¿Lo lograste todo? Sí, No lo puedo yo creer. pude. Claro, ella cantó conmigo, pero yo pude hacerlo. ¡Qué Y fortaleza! yo también creo que esto era una combinación de que me preparé, pero que ahí estaba mi mamá dándome fuerza, porque eso, todo el mundo estaba chillando en ese teatro. No, es que yo acá haciendo esta conversación contigo, de verdad aguantar las lágrimas es muy difícil, Claudia, es muy difícil leer ese libro cuando uno tiene sus papás mayores, uno dice, "Uy, pucha, Sí, muy tenso esto". es duro, es duro, es duro, pero por eso yo, y te agradezco también, pues como que hayas querido tenerme aquí en este espacio, porque eso que tú estás viviendo de cuando ya uno tiene sus papás mayores, no sabe cuánto tiempo más los va a tener, cómo se van a morir y entonces cómo va a ser ese proceso de despedida, pues es lo que nos debería llevar a lo que yo Hablar. quiero decirle a la gente. Hablemos a tiempo sobre envejecimiento, enfermedad y bien morir. Mira, aquí hablamos, Sí. aquí no hablamos de envejecimiento, aquí hablamos de anti-envejecimiento, ¿sí? Y estamos uno se Haciendo mira al todo espejo y uno para... empieza, ay, ¿qué Sí, habrá es verdad. sí? Uno no está diciendo, bueno, así como llega la adolescencia, así como llega la adultez, llega la vejez y listo. ¿Cómo voy a hacer yo en la vejez? Uno está tratando de esconder De o no de envejecer. retrasar, ¿sí? Y eso, bueno, no es que esté mal uno querer verse de determinada manera, pero la foto de la conversación de envejecimiento tiene que ser más amplia. No puede ser solamente cómo no envejecer, ¿sí? Cómo no vernos viejos. No, ¿y sabes qué? Es que uno nunca piensa que le va a pasar eso, como que, ay, si eso le pasa a otras personas, al vecino, al amigo, a no sé quién, pero nunca a ti. Y cuando las cosas pasan y te cogen de frente, es cuando tú ya quedas, ¿qué hago? Sí, Porque nunca lo hablé. y cambia totalmente el libreto que uno tiene y entonces sí, hay que decir, bueno, el envejecimiento va a llegar, eh, cómo lo vamos a afrontar, la enfermedad muy probablemente va a llegar por más que nosotros hayamos tenido hábitos saludables, ¿no? Tenemos una carga genética que nos hace más vulnerables a Sí. ciertas cosas, o sencillamente en algún momento sí tuvimos malos hábitos, o sencillamente pues estamos de malas y nos dio lo que nos dio, o tuvimos un accidente y entonces Sí, no. derivó. Generoso. Entonces creo que es como el 1% el porcentaje de personas que llegan a la muerte sin estar enfermas, o sea que mueren. Que nos sorprenden. Sí. Todos vamos a tener alguna enfermedad, ya sea que nos incapacite o que no nos incapacite, ¿sí? O que nos haga perder autonomía o no, pero de pronto nos llevas a tomar 10 pepas al día y estamos bien, listo. Pero hay gente que el solo hecho de pensar, yo 10 pepas al día, ¿cómo así? Ya la conflictúa y la... Entonces también De hay que acuerdo. hablar de enfermedad. De acuerdo. Y morir, pues todos vamos a morir. De acuerdo. Todos vamos a morir. Entonces, si la muerte es inevitable, ¿por qué no hacemos de la muerte algo que pueda ser también, dentro de todo, hermoso? Y yo te lo digo, yo estuve al lado de mi mamá cuando ella murió. Y a pesar de haber estado mi mamá 13 años en esto y de yo desear, pues que hace rato Dios se hubiera acordado de ella, ese fue un momento que yo agradezco tanto, tanto, tanto haber podido estar ahí, porque agarrarla, verla, su última respiración, ver eso, ver eso, la muerte, ver esos minutos, ¿no? En los que el último halo y el último respiro de vida se sale del cuerpo de ella, para mí fueron una oportunidad de agradecer. Yo le decía como una letanía, gracias, 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 gracias. Y eso fue muy bonito y yo eso lo atesoro como algo lindo, ¿no? Haber podido acompañar a mi mamá a devolvérsela al mundo, así como ella nos dio a luz a 4 hijos, estar ahí esos 4 hijos para de alguna manera experimentar como un alumbramiento a una nueva dimensión de ella fue súper especial. Claudia, otra cosa, ahora que tú tocas este tema, es que cuando ustedes despiden a tu mamá en la iglesia, tú haces una lectura que creo era importante o era significativa para las dos. ¿Cuál es el título de esa lectura? Sí. ¿Y por qué
digamos que está relacionado con esto que estamos hablando, porque era importante para las dos. Mira, mi mamá, pues, ella siempre vio en mí, y de hecho me lo dijo, usted nació para escribir, o sea, y entonces ella sabía que yo tenía una sensibilidad con las letras, con la literatura, con la poesía, y sin ella haber sido una mujer estudiada, tenía esa sabiduría y ese corazón de madre en el que ella supo como Verlo en ti. verlo en mí y hacer cosas como para dejar que yo explorara ese mundo. Y entonces en la casa había un libro de poesías, y en esa poesía había una de un poeta palmirano que se llama Ricardo Nieto, que se llama Elegía a la Madre Muerta. Es una poesía larga, y ella me dijo, siendo yo una adolescente, no una vez, me lo dijo varias veces, usted tiene que aprenderse esa poesía para que el día que yo me muera, usted la recite. Y yo en esa época me la aprendí, pues no pensando en que mi mamá se iba a morir pronto, sino que como me gustaba la poesía y todo eso, pues yo la leía y entonces me la aprendí. Silencio, las manos que nos bendecían cuando sonreíamos en la blanca cuna, esas manos blancas, esas manos suaves, llenas de fulgores y de luz de luna, esas mismas manos que a nuestras gargantas colgaron un día el escapulario donde está María. ¿Por qué estás llorando las pálidas rosas? ¿Por qué llora el río? ¿Por qué llora el monte? ¿Por qué el viento azota ventanas y puertas? La madre en su lecho parece dormida. Se fue para siempre, y en sus manos yertas quedó como un barco ya roto la vida. Y es mucho más larga, ¿no? Entonces, cuando mi mamá en algún momento de su enfermedad hubo muchos momentos tenaces, pero hubo uno durísimo, en el que mi mamá tuvo un año que era totalmente tiesa todo el tiempo, en una agitación permanente, la medicina no le funcionaba, o sea, ese fue un año horrible de su enfermedad. Yo ahí ya de una manera escribí la columna, Desear la muerte de la mamá, y ahí yo repasé la poesía, porque yo dije, yo creo que se acerca el momento y yo voy a cumplir esto que mi mamá me pidió que yo hiciera. Y todavía yo me la sabía. Y ok, bueno, cuando ya mi mamá muere, que ella no muere en esa época, sino que ya pasan varios años hasta que muere, el día de la muerte yo les dije a mis hermanos, porque yo no había hablado de eso con ellos no sabían. Y yo les dije a mis hermanos, mi mamá me pidió cuando yo era una adolescente que le leyera esta poesía, y se las leí, y yo la voy a leer, yo la voy a decir. Entonces pues ellos, ok, pues muy respetuosos, pero yo no tuve el valor para decirla de memoria, porque me daba miedo que por la emoción del momento no lo pudiera hacer. Entonces yo leí un pedazo, y pues siento que le hice caso y que la honré y hice lo que ella quería, entonces eso también me da felicidad. No, Claudia, qué fortaleza, de verdad. No sé, esta cámara no se puede ver mientras tú estás hablando, pero he llorado acá todo el tiempo escuchándote. Uy, Claudia, qué fortaleza, porque finalmente era también complacerla a ella, pero con el dolor tuyo, ¿no? De ya no sentirla a tu lado finalmente, ¿no? Y ya de tenerla ahí en el ataúd. En el ataúd. Yo tenía la mano en el ataúd, Claudia. alguien me grabó y después me mandó el video. Y sí, yo tenía ahí la mano apoyada en el ataúd. Además que eso fue en la catedral en Palmira, y yo pensaba, tantas veces entramos aquí y mi mamá estaba aquí, al lado mío, viva, y ahora estamos ella en un cajón y yo acá parada, ¿no? Sí, era emocionalmente complejo. Muy duro, muy duro. O sea, es que de verdad verte aquí, imaginarte en ese momento, yo no sé. Esa fortaleza de tu mamá era muy grande, porque que tú la tengas así es de verdad de admirar, Claudia. Mira que a ella le gustaban los ritos. Nosotros tuvimos una primita, o sea, una sobrina de mi mamá, primita mía, que ella se murió como a los 10 años, después de varios años de sufrir leucemia. Y cuando Jacqueline murió, mi mamá, así de un día para otro, se inventó que como la niña, pues era una niña de 10 años, había que hacerle como una cosa especial.
y ella hizo una cosa que se hacía en los pueblos, pero como no había habido muertos en mi familia, pues yo nunca pensé que eso, yo lo había visto como en las novelas, ¿sí? Que era como un palo y, y del palo salían muchas cintas y cada niños chiquitos cogían las cintas y entonces acompañaban la caravana mortuoria de los pueblos, yo he visto eso en los pueblos. Y ella, mi mamá fue la que hizo eso para mi prima Jacqueline, y es... a ella le gustaban esos ritos, ¿sí? Y le gustaba pues como la música, como la cosa ceremonial, las palabras, a ella le gustaba eso. Entonces, pues yo cómo no iba a hacer eso por ella además. Por ella, sí, claro. Era una manera de honrar. Yo siempre, mira, para mí lo más importante siempre fue que se conservara ella y todo, y su casa como ella hubiera querido. Yo siempre pensaba, ¿qué quisiera mi mamá en este momento? Qué lindo eso. Siempre pensaba eso, y eso fue lo que traté de hacer. Claudia, aquí hay un momento que es el momento Mario Hernández, que es el momento de los soñadores, y yo quiero preguntarte, hoy tú con qué sueñas. Después de vivir todo esto, de afrontar esta realidad, de ya no tenerla a tu lado, ay, puchas, que eres demasiado fuerte. ¿Con qué sueñas tú? ¿Qué quisieras tú? No sé si imaginas que ella esté feliz en un lugar por fin, que esté tranquila, que ya no esté viviendo esa tortura. Claro, yo imagino eso y eso a mí me da mucho alivio, sí. Yo sueño con volverla a ver. Yo sueño con eso. Yo quisiera pues que un día ella apareciera, que yo la pudiera abrazar o conversar con ella. Sí, yo sé que eso pues es como difícil o imposible, no sé, o que uno lo experimenta de otras maneras, ¿no? Yo leo que a la gente se le aparecen mariposas en momentos determinados, y a mí pues se me han aparecido mariposas y yo como una loca a veces digo, ay, será mi mamá. Pero pues me río de mí misma y de mis locuras. Pero sí, a mí me gustaría volverla a ver, claro que sí. Pero también sueño con seguir, digamos, honrando su memoria a través de lo que yo soy como mujer, de lo que yo soy como mamá, de lo que yo soy como ciudadana, y de algo que tal vez ella pues por su educación y las condiciones en las que nació no alcanzó a experimentar, pero yo creo que ella era una persona muy valiente en el sentido de que cuando yo miro para atrás y miro la vida de ella, yo digo, pucha, esta fue una mujer muy distinta a las mujeres de su tiempo, o sea, salió a trabajar súper chiquitica, fue capaz no sé si tan distinta en esto, o sea, obviamente sacó sola a sus hijos, casi sola a sus hijos adelante, como muchas otras mujeres, pero a lo que me refiero es que ella como que no se dejaba poner la etiqueta de que las mujeres tienen que ser así, y si mi propio abuelo... ¿Cuándo estudió a los 50 años, mi propio abuelo le decía en algún momento como que ella era demasiado ambiciosa, y mi mamá, ese concepto negativo de la palabra ambición, mi mamá no lo tenía. Ella era una ambiciosa, feliz de ser ambiciosa, ¿sí? Y orgullosa de lo que había logrado con su ambición. Entonces, yo sueño con que ese carácter de ella como mujer, poderlo expresar no solamente a través de mí misma, sino de conversaciones como esta. Porque, sí, ella tal vez no tuvo la oportunidad de dar entrevistas y estar así, pero si ella hubiera podido ser una vocera para ayudar a otros, y especialmente a otras mujeres, estoy absolutamente segura de que ella lo hubiera sido, porque ella era muy valiente y en su propia experiencia de vida tenía mucho ejemplo que contar y que dar para inocular en otras esa valentía. No, quedé como plop, escuchando todo esto. Es como cuando uno pasa algo duro y quedas así como que ya sin un aliento. De verdad, eres una mujer muy fuerte, Claudia. Te agradezco mucho por esta conversación que de verdad es muy necesaria en las familias. Lo que decía al principio, a mí me da temor tenerla, pero es necesario tenerla. Y yo creo que estos son temas que tenemos que ver de frente. De verdad, te agradezco mucho por estar acá, por abrir
tu corazón aquí conmigo, compartirnos este momento, estas vivencias tan íntimas. Sé que, pues, que no es fácil, de todas maneras, aunque tú eres fuerte, no es fácil hablar esto, pero te lo agradezco porque a partir de esto sé que muchas familias también, que no seguramente, o algunas no habrán leído el libro o no pudieron leer la columna, que está en internet, que la pueden ver ahí, las 2 columnas, van a cambiar sus decisiones de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cris, por este espacio tan lindo, tan respetuoso, tan cómodo para tener estas conversaciones en las que, pues sí, por más que yo esté acostumbrada a esta exposición pública, abrir el corazón en público a veces no es tan fácil, sobre todo cuando emocionalmente todavía están ahí a flor de piel muchas cosas. Pero muchas gracias por haber leído el libro y por quererme tener aquí. No, a ti, estoy que lloro. Muchas gracias.